Muchas personas no valoran lo que es el verdadero éxito, tiempo de calidad con tu familia. Porque a lo mejor en nuestros países sí teníamos bastante tiempo, pero no teníamos dinero. Pero aquí entonces tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. Con golpes, equivocándonos, a veces clientes que nos engañaban, a veces no hacíamos contratos. Llegamos a perder mucho dinero por no hacer contratos. Que salir de Cuba, que tuve que dejar a mi hija, me dolía tanto que yo pensé que no lo iba a lograr. Estaba muy adaptado a estar con ella. Lo que me impulsó a seguir era el propósito. Lo primero que tienes que hacer es visualización. La visualización te va a dar el poder de lograr lo que quieres lograr. Primero te visualizas y después buscas el vehículo, cómo lograr eso. La visualización es la herramienta más poderosa que vas a tener. Bienvenidos a otro episodio más de Mentalidad de Líder, donde hablamos de historias reales y transformación. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con Andrés Durán, que es empresario, autor, conferencista y una gran persona. Quiero darle la bienvenida a Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, María, y estoy muy agradecido de estar aquí para poder compartir contigo y a tu audiencia todo el conocimiento y todas las historias que tenemos para compartir con todos ellos. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría comenzar que nos contaras un poquito de dónde eres, cómo llegaste a Estados Unidos y cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos. Bueno, yo soy nacido en Cuba, me crié en Cuba, me eduqué en Cuba, me forjé en Cuba y desde allá estuve, bueno, las circunstancias y las necesidades a veces me obligaron a ser un emprendedor desde que nací. Por eso ya cuando llegué a Estados Unidos ya las cosas me fueron más fácil porque ya tenía un camino recorrido. Y cuando llegué aquí ya llegué con una visión y llegué con un objetivo, que mi principal objetivo era dejarle $1 millón a mi hija en su cuenta de banco para que ella no pasara el mismo trabajo que pasé yo. ¿Y lo has logrado o sigues todavía en ese proceso de poder conseguir ese $1 millón para tu hija? Bueno, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo venía claro, no sabía cómo lo iba a lograr, pero yo lo iba a lograr. Incluso le comenté a un amigo mío que cuando empezamos a trabajar le dije, mi objetivo es tener $1 millón en la cuenta de banco de mi hija en 20 años aquí para que mi hija no sufra lo mismo que yo sufrí. Él me empezó a sacar cuenta, me decía, no, ni ganando $25 la hora. Recuerdo que en aquel tiempo ganábamos $12 la hora. Y él empezó a sacar cuenta que esto, que la renta. Yo dije, bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero ese es mi objetivo y yo lo voy a lograr. Ya después, en el transcurso del tiempo que pude emprender, porque eso lo estábamos mirando como empleado, pero ya después que pude emprender mi propio negocio, mi propia compañía, ya eso se acortó tanto que, bueno, en estos momentos ya mi empresa factura más del $1 millón al año. Todavía no está en la cuenta de banco de mi hija, pero ya el objetivo es más corto, ya no son 20 años. Ahorita que comentabas eso de que uno comienza pues ganando muy poco y cuando te pones a pensar en esa meta, piensas cuándo lo voy a lograr, como la persona que te decía, no, ni trabajando 3 trabajos, 2 trabajos, porque eso mismo yo pensaba cuando llegué, ganaba $5 la hora. Entonces yo también decía, ¿cuándo para tener $50,000 me llevará toda la vida? Sin saber que hay formas de poder acortar ese tramo, ese espacio para llegar muchísimo más rápido. ¿Qué fue lo que a ti te hizo comenzar a emprender? ¿O fue esa meta que tenías con tu hija de poderle dar $1 millón? ¿O fue otras metas que te querías cumplir? Lo primero es la visualización. Percepción es realidad. Tú tienes que visualizarte dónde quieres llegar y después buscar el vehículo, cómo hacerlo. Yo tenía la visualización. Yo no sé cómo yo lo iba a lograr, pero ese era el objetivo. Pero una de las cosas que me di cuenta aquí en este país es que trabajando no lo iba a lograr.
trabajando para otra persona no lo iba a lograr. Yo tenía que emprender un negocio y fue donde empezamos a buscar las diferentes estrategias, buscando dónde se ganaba más, qué era lo que hacíamos. Incluso yo y mi hermano, el primer negocio que queríamos hacer era como hacer pizza cubana, después tamales, porque yo en Cuba vendía tamales y esas cosas. Incluso busqué los lugares donde podría vender los tamales, iba a conversar con las personas, pero en aquel tiempo vivíamos en un condominio que no teníamos dónde hacer los tamales. Entonces ahí fue donde empezamos y entonces descubrimos lo que es los camiones y buscamos los camiones, empezamos a indagar por aquí, por allá. Entonces ya nos compramos un camión, yo y mi hermano. El primer camión, entre los dos, mi hermano se compró el camión, después compramos un segundo camión, después entonces yo compré mi propio camión y ya empecé a trabajar con golpes, equivocándonos, a veces clientes que nos engañaban, a veces no hacíamos contratos, llegamos a perder mucho dinero por no hacer contratos. Vimos eso e incluso mandábamos a otros choferes que trabajaran y después nosotros tuvimos que pagar ese dinero porque no nos pagaron ese dinero. Pero bueno, es lo que le digo yo a la persona. Un trabajador que se equivoque muchas veces, algún día será despedido. Pero un emprendedor que se equivoque muchas veces, algún día será millonario. Ahí nos equivocamos, pero de los errores vamos aprendiendo y vamos para allá. Wow, qué poder tiene uno equivocarse, ajustar y seguir. ¿Al cuánto tiempo de estar en Estados Unidos comenzaste a emprender? Bueno, ya después del año de estar aquí en Estados Unidos, ¿cómo decirte? Yo nací emprendiendo. Desde que estábamos aquí ya yo estaba trabajando en la construcción, ganaba, pero ya estaba buscando mi negocio. Yo estaba empezando a entrenar. Empecé a entrenar en equipos de UFC, incluso una anécdota que a veces me daba risa y muy peculiar, porque lo primero que llegué aquí yo le dije, mi objetivo es, como era lo que había estudiado en Cuba y eso, es entrenar. Y un amigo mío se reía y me decía, tú lo que vas a dar más pico y pala aquí en Estados Unidos. Y no duró un mes y ya estaba entrenando un equipo de UFC. Wow, qué determinación. Porque es lo que uno se propone, es lo que uno visualiza, es lo que tu cerebro te pide. Incluso yo ni me lo había propuesto así, sí estaba indagando. Pero incluso en una cita de migración me encontré un entrenador de boxeo que entrenaba en el equipo de Cuba. Y me dijo, yo estoy trabajando en un gimnasio, te puedo conectar ahí para que vayas. Y ahí fui a ese gimnasio, empezamos a entrenar y las personas muy contentas con mi trabajo y eso, pero seguía trabajando como empleado. Sí. Y tenía que buscar otra cosa. Y entonces ahí es donde surgen los camiones, que mi pasión es el entrenamiento. Pero teníamos que buscar un vehículo que nos llevara más rápido a donde queríamos llegar. Y para llegar más rápido teníamos que emprender y tener dinero. Porque para hacer arte, ciencia y religión hay que tener todas las bases materiales creadas. Y lo primero que teníamos que hacer era crear todas las bases materiales. Y para crear esas bases materiales necesitábamos dinero. Sí, exactamente. Yo he escuchado esta frase que dice que hagas lo que te deja dinero, mientras que lo que te da dinero puede pagar lo que te gusta. Entonces es súper importante primero como tener esa base para después así hacer lo que te gusta, que en tu caso es el entrenar. Y pues eres entrenador de alto rendimiento, has entrenado pues atletas de alto rendimiento. ¿Es algo que en el futuro te gustaría hacer o es algo que ya no quisieras hacer? Bueno, esa es una de mis principales pasiones, porque cuando tú haces algo por pasión, sin temor a monetizar ni nada, algo que tú hagas sin necesidad de cobrar, algo que tú lo hagas por amor. Y eso es una de las cosas que me inspiran a mí, porque yo en el entrenamiento, el principal pago para mí es que los atletas tengan resultados y puedan decir, profe, lo logré gracias a ti, como tú me enseñaste, me educaste, me enseñaste a lograrlo. Y esos testimonios
es el principal pago para un entrenador o un artista. Claro, la satisfacción de saber que cambiaste la vida de una persona, que ayudaste a una persona a quizá ganarse esa competencia. Me imagino que debe ser súper grandioso esa gratificación. ¿Tú crees que para una competencia el entrenamiento es fundamental? Eso es la parte fundamental. Pero también hay que tener esa visualización, como hablabas anteriormente, y verte ya un ganador, ¿o solamente el entrenamiento es suficiente? En el entrenamiento deportivo, lo primero que tenemos que tener es el objetivo. ¿Qué objetivo debemos perseguir? A lo mejor queremos el entrenamiento para resultados a corto, mediano o largo plazo. Cuando yo entrenaba los niños, lo primero que le preguntaba a los padres, ¿qué quieres? Que sea campeón provincial, campeón nacional o campeón del mundo. Porque ahí entonces como va dirigido el entrenamiento. Porque muchos de los errores que cometían los entrenadores era que le daban mucha preparación física a los niños. Y entonces había un desarrollo precoz. Se ponían más fuertes que los demás y claro que podían ganar, podían ser campeones provinciales. Pero cuando llegaban al equipo nacional ya llegaba la etapa de amesetamiento que ya no crecían más. Y entonces es lo que digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Quieres que sea mediano, corto, mediano o largo plazo? Y entonces ahí nosotros trazamos el plan de entrenamiento. Pero es fundamental, la visualización siempre es fundamental. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque ahí vas a tomar patrones, Incluso había un atleta que nosotros le decíamos pelota, era muy buen atleta. Y incluso llegamos a obtener entrenamiento de atletas de alto rendimiento y se lo poníamos a él para que él lo viera. Y en las competencias provinciales tiraba movimientos que nosotros nunca se lo habíamos enseñado. ¿Pero por qué? Porque lo había visto de un patrón, de un atleta que le gustaba hacerlo. Y así lo logró y nosotros, habían competidores que cuando se enteraban que él iba a competir, le decían a los hijos, no, fulano no, que él no iba a competir, le decía, fulano no va a estar para que fueran a la competencia, porque fue tanto el amor que le tuvo al deporte que se convirtió en uno de los mejores. Eso de que acabas de mencionar, de saber qué es lo que quieres, para qué vas a entrenar, tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces hacemos cosas sin saber para qué. Entonces, esa parte de primero, antes de arrancar o antes de comenzar a hacer algo, saber para qué y por qué es súper importante. Wow, me quedó súper claro esa parte de que hay que tener siempre un por qué y para qué. Ahora, actualmente, te dedicas al negocio de los camiones. ¿Has pensado alguna vez en volver a retomar tu carrera como entrenador? El negocio de los camiones me va muy bien, pero ya te digo, el entrenamiento es algo que me apasiona. Uno va escalando a veces de nivel. Yo sí quiero tener un gimnasio, quiero hacerlo, pero como para educar a las personas para el entrenamiento, ¿me entiendes? Porque ya como me gusta entrenar, pero como que ya me va a robar mucho tiempo en la parte del escalamiento empresarial en otras aristas, porque ya tengo varios negocios. Y cuando yo empecé aquí, yo entrenaba por la tarde, por la noche, pero ya en esos horarios tengo que educarme, tengo que estudiar para poder seguir escalando. Y entonces eso yo lo tomaría como una parte de un negocio, pero que un negocio que me dé satisfacción. Yo tenerlo, decir esto es lo que me gusta, es como tener una mascota. Es lo que me gusta y yo voy a pagar por tener esta mascota. Claro. Y quiero tener un gimnasio para que digan del gimnasio fulano de tal salió tal atleta, tal campeón, que es la satisfacción que uno siempre siente cuando entrena. Wow, qué interesante. Una persona que nunca ha hecho ejercicio, ¿qué sería lo que le recomendarías? ¿Por dónde debería comenzar?
Bueno, lo primero que yo le recomiendo al que no ha hecho ejercicio, o la primera pregunta que yo le haría siempre es ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Para qué quiere hacer ejercicio? Porque de ahí depende el plan de entrenamiento o el consejo que yo le voy a dar. Porque si hay una persona que quiere, por ejemplo, bajar de peso, no es el mismo entrenamiento para el que quiera subir de peso. Ahí Wow, qué hay que cambiarle interesante. o el tiempo, o las repeticiones, o la distancia. Con un mismo ejercicio, porque a veces muchas personas dicen, no, pero si me estás recomendando este ejercicio y se lo estás recomendando a aquel que también es para bajar de peso, sí, pero a ti te puse un tiempo y a él le puse otro tiempo, a él le cambié el Ujú. tiempo de trabajo, el tiempo de descanso. Con el mismo ejercicio yo puedo trabajar diferentes capacidades físicas y diferentes estrategias según el objetivo que se quiera lograr. Si quieres bajar de peso, si quieres ser un atleta de alto rendimiento, el objetivo que tú quieras perseguir, y entonces ahí basado en eso es que va el plan de entrenamiento. Ok, perfecto. Ujú. ¿Crees que el ejercicio lo debería hacer todas las personas o solo ciertas personas? ¿Cómo te ayuda en tu salud? El ejercicio es fundamental para cada persona, para todo, incluso para el adulto mayor. Incluso hubieron estudios que decían que el adulto mayor no debería hacer ejercicio con pesas. Ujú. Y yo me enfoqué en averiguar eso, en estudiar eso, y yo creo que el adulto mayor también puede hacer ejercicio con pesas, claro, no el peso que debería llevar como un atleta joven o Sí. algo, porque cuando uno hace ejercicio hay miofibrillas que se rompen, pero uno va adaptando el cuerpo porque la mayor parte de lesiones del adulto mayor es o que se caen en la bañera o que se caen en las escaleras. ¿Y por qué? Por falta de fuerza en los músculos, lo mismo de la Sí, pierna, de los brazos. Por eso es que yo recomiendo masa el ejercicio muscular. para cualquier edad, incluso hasta para los recién nacidos, que muchas personas no, bueno, ¿cómo un recién nacido va a hacer ejercicio? Claro que puede hacer ejercicio, tú lo puedes tener, lo puedes acostar en la cama, le puedes dar los dedos, que te agarre los dedos, le vas haciendo esto, le puedes hacer cosquillas para estimular, para que muevan sus piecitos. Hay varias maneras de hacer ejercicio, lo que las personas creen que hacer ejercicio es ir a un gimnasio nada más. Wow, qué interesante. De verdad que eso no sabía de los recién nacidos que también podían hacer ejercicio. Eh, yo creo que enseñarles como esa rutina a nuestros hijos. Actualmente yo llevo a mis hijos a un gimnasio donde pues ellos corren, hacen como diferentes ejercicios de fuerza y todo eso. Y esa como irles inculcando eso a los niños también para que, como tú dices, cuando llegan a una edad ya adulta, pues que también sean más fuertes, tengan esa resistencia. Sí, es fundamental, pero lo más fundamental que hay en el ejercicio y en el entrenamiento deportivo es la disciplina que uno adquiere. Porque a veces pensamos, no, que el que hace ejercicio, que se cree más fuerte que el deportista y es como el que busca la bronca, el de eso. No, y al final cuando uno mira, quien busca la bronca es el que menos sabe, el que menos esto. Entonces Exacto. ya el deportista tiene una disciplina, él sabe su potencial, él sabe lo que él da. Entonces no tiene por qué estar demostrándole nada a nadie. ¿Y cómo podría uno empezar a construir esa disciplina? Porque muchas veces no todas las personas tienen un nivel de disciplina. ¿Cómo se comenzaría alguien que no tiene, digamos, cero disciplina? ¿Es algo que se puede comenzar a construir o de plano no? A mí cuando estaba en el entrenamiento deportivo me hacían entrevistas y me decían, ¿qué buscas en un atleta para que sea un atleta de alto rendimiento y que tenga los resultados que tú tienes? Y yo le dije, lo primero que yo busco es que le guste el deporte, que le guste lo que está haciendo, porque no gano nada con que tenga un buen cuerpo, tenga un buen somatotipo, sea grande, sea fuerte. No, lo que yo busco es que le guste. Y a esa persona que me dice, yo lo que tienes que buscar es que le guste, qué objetivo va a perseguir con eso que quiere hacer, con el ejercicio, qué disciplina va a lograr, cuál es el detrás de eso que vas a lograr con el ejercicio, la disciplina que va a lograr. Lo mismo
puede ser levantarte temprano, ir a hacer ejercicio. Ya es un hábito que vas a crear que te va a ayudar a mejorar tu salud y mejorar el rendimiento en el trabajo. Ojo, ojo, porque algunas personas creen que el deporte es según desde el punto de vista que lo miren. Sí. Porque el deporte de alto rendimiento, a veces muchas personas dicen, si lo mira un médico va a decir, no, el deporte de alto rendimiento es malo para la salud. Y muchas personas dicen, pero si yo nací creyendo que el deporte siempre era bueno para la salud, pero todo en exceso es malo. Cuando hay un desarrollo excesivo del entrenamiento deportivo, ocurren muchas hipertrofias, aumenta el tamaño del corazón, aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que a los futbolistas cuando terminan de entrenar, que se retiran, hay una etapa de desentrenamiento para volver a bajar, que los músculos vuelvan a coger su tamaño normal, que el flujo sanguíneo también vuelva a su lugar y así sucesivamente, según el objetivo que nosotros vayamos a perseguir siempre. Definitivamente. ¿Tú cómo empezaste o cómo sigues construyendo tus hábitos de disciplina, enfoque, visualización? Lo fundamental que uno debe, es como siempre decimos, trazar tu objetivo. ¿Qué tú quieres lograr? Tú te visualizas dónde estoy y dónde quiero llegar. Entonces ahí buscamos el vehículo. ¿Qué necesitamos para eso? Cambiar mis hábitos. Es lo que necesitamos. A mí me gustaba mucho ir a la fiesta. Aquí cuando llegué aquí a Estados Unidos íbamos mucho a la fiesta. Incluso era el que más invitaban. Porque como yo no tomaba, yo no decía, bueno, vamos para que tú seas el chofer. El Uber. Y entonces ya esos hábitos cambiaron. Incluso ayer fue mi cumpleaños y me invitaron a salir. Me decían, es que tú ya no te conozco, ya tú no eres como antes. Le dije, no, es que antes a lo mejor no tenía esa visualización que tengo ahora. Y ahora es como dice, a ti te puede gustar mucho bailar, pero ya cuando te obligan a bailar ya no es un gusto. Sí, exacto. Súper bueno, feliz cumpleaños. Un día tarde, pero feliz cumpleaños. Gracias. Me gustaría saber cómo tú fuiste que cambiaste ese enfoque, cómo ahora ya piensas diferente. ¿Lo has hecho solo? ¿Lo has hecho con ayuda de alguien? ¿Cómo ha sido esa transformación? Mira, lo primero que yo siempre he querido en todos los lugares que estoy, no ser el mejor, pero tratar de estar entre los mejores. Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos tuve que cambiar muchos hábitos, muchos valores, la forma de pensar, porque los valores, los mismos valores que tenemos aquí ya no son los mismos valores. Muchas personas confunden esos valores, ya no son los mismos que teníamos en Cuba, los valores de amor, por ejemplo, los valores de sentido de pertenencia, ya aquí es otra cosa. Incluso yo creé un concepto de valores que es un concepto propio. Si lo escuchas por ahí, ese concepto es patentizado por mí, que dice, los valores son reflejos incondicionados, propios del ser humano, que van a ser condicionados según las instituciones gubernamentales existentes en el momento y la educación. Según la educación que haya en una escuela aquí de Estados Unidos, no te van a enseñar los mismos valores de allá de tu país y en tu casa, porque los valores también empiezan por la casa, ya que a lo mejor en tu país te van a decir, no, nosotros te mantenemos hasta que tú vivas en la casa, pero ya aquí en Estados Unidos, aquí ya no, tú tienes que pagar los biles, tienes que aprender a desarrollarte, ya la forma de pensar es diferente. Definitivamente, en Estados Unidos ya a los 18 años, ya tú tienes que ser responsable de ti, ya no puedes, bueno, puedes vivir en la casa de tus papás, pero ya tienes que aportar a la casa, ya tienes también esas responsabilidades, ya eres un adulto. En nuestros países es un poco más diferente. Si te quedas más de los 18, está bien, todavía te siguen manteniendo, entonces sí, definitivamente sí ese cambio, ¿no? Sí, es fundamental. Por eso digo, es
en el contexto donde estés, adaptarte y transformarte. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Ya aproximadamente, no he sacado muy bien, pero creo que llevo 7 años ya. Ya llevo 7 años. No, como que no le he puesto mucha atención a eso porque creo que he vivido mucho tiempo aquí. Sí. Ya creo que he vivido mucho tiempo aquí. Y pues bueno, felicitarte porque no es mucho tiempo, pero has logrado muchísimas cosas. Sé que tienes un libro. Cuéntame de este libro. ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Cómo fue que decidiste escribir un libro? ¿Qué hay aquí dentro del libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Cuéntame un poquito sobre el libro. Bueno, ¿dónde lo pueden encontrar? Está disponible en Amazon. Ya está con el nombre, lo pueden encontrar. De la esclavitud a la abundancia. Escalera hacia una vida plena. ¿Qué me motivó a escribir ese libro? Muchas personas llegaban, como mismo me preguntaste tú, ¿por qué en tan poco tiempo lograste obtener tanto tu casa, tu compañía, tu empresa, estás invirtiendo en bienes raíces? Y entonces yo le dije, yo sé cómo lograrlo. Yo creé un método llamado Escalera de Abundancia. Y eso yo lo venía desde hace tiempo, investigando, porque el proceso hay que vivirlo. No te puedes saltar el proceso. La primera etapa, cuando tú llegas de un país que eres emigrante, la primera etapa se llama esclavitud. Debes trabajar en lo que aparezca para monetizar y así poder sobrevivir. Luego de trabajar ya tienes que ver en qué círculo social te reúne, qué es lo que tú quieres lograr, a dónde quieres llegar. Porque existen las neuronas espejo. Si tú estás en un círculo social como el que estaba yo al principio, que me invitaban a la fiesta y tenías que ir a la fiesta, eso era lo que iba a tener, fiesta. Pero ahora me estoy reuniendo con un círculo social que lo que quieren es inversiones. ¿Y qué crees que voy a obtener de eso? Inversiones. Inversiones. El enfoque, sí. Súper importante. Es esa frase que dice que eres la quinta, Sí, eres la media de las 5 personas con las que te relacionas. Exactamente, sí. Entonces, ¿con quién estás? Eres en quién te conviertes. Así mismo. Sí, es lo que a veces yo le digo a las personas. Si estás hablando con alguien, yo pongo mucho el ejemplo de un pintor. Dice, si estás trabajando en la pintura y le dice, no me alcanzó ni para pagar la renta, ¿qué te va a decir? A mí tampoco, porque estás en el mismo contexto. Pero si estás en otro contexto donde hay personas, donde hay millonarios, dice, a mí no me alcanzó este mes ni para pagar la renta. Dice, ¿cómo? Ven, yo te voy a decir cómo yo lo hago, cómo yo lo hice y cómo tú puedes lograrlo para que no estés ahí en... Lo que hay algunas personas que sí, en realidad no quieren ni ser millonarios, ellos se conforman con un trabajo, ya, pero el trabajo no va a haber crecimiento, siempre va a haber una etapa de amesetamiento, como siempre un equilibrio. De ahí para arriba no va a haber crecimiento, nunca va a haber crecimiento. Sí, se quedan como en un solo nivel y por más que trabajes y trabajes, nunca ves como ese crecimiento. A comparación de cuando tú tienes tu emprendimiento, tu propio negocio, que puedes tener más libertad de crecer y pues no de quedarte en ese mismo nivel siempre. Al principio es difícil, pero llegas en un momento en el que ya estás en un cierto nivel donde ya puedes delegar y pues enfocarte en otras cosas. ¿Qué tan importante es para ti tener un equipo de alto rendimiento y poder delegarle tu negocio, tu empresa a ese equipo para tú enfocarte en seguir creciendo tu negocio? Es como te digo, el cambio de mentalidad. Lo primero que tiene que hacer es el consejo que yo le doy a cada persona que quiere emprender. Aprende, ejecuta y luego delega. Pero lo que no aprendemos mucho a veces cuando tenemos negocio, cuando tenemos emprendimiento, es delegar. Porque delegar está dividido en
en diferentes fases. ¿Tú me entiendes? Es yo hago, tú miras, yo hago, tú haces, yo hago, tú haces, yo miro y luego tú haces. Estas son las 4 etapas de delegar. Pero ya cuando tienes un equipo de alto nivel de esto, ya tú puedes, imagínate tú replicado en 10 personas. Wow. Ya vas a multiplicar, ya no eres tú solo obteniendo ingresos, ya son 10 personas obteniendo ingresos, multiplica tú 10 sí. Y entonces es como dicen, es mejor el 100% de uno que el 1% de 100. ¿Por qué tú crees que muchos latinos o muchos emprendedores hispanos les cuesta mucho delegar y siguen siendo los empleados de su propio negocio? Por la herencia cultural. Es la herencia cultural que venimos de nuestros países. Cuando yo compré mi primera casa, lo primero que me dijeron, pero esa casa no es tuya, le debes dinero al banco. Entonces la herencia cultural con la que venimos de nuestros países, que cree que nosotros, porque no lo pagamos, ya no es de nosotros, y creen que si nosotros no lo podemos hacer, que va a quedar mal. Entonces por eso la mayoría no delegan y quieren quedarse en esa, y entonces no visualizan lo que hay fuera del negocio, porque son el todólogo del negocio. Yo hago esto, yo lo hago todo. Y entonces no puedes emprender en otros negocios, entonces son esclavos de su propio negocio. Es un problema que yo misma pasé cuando comencé mi negocio y que he visto mucho en muchos negocios, que les cuesta delegar. Entonces esa parte, como tú mismo lo dices, es parte de la cultura. ¿Y qué tú les darías como un consejo a todos esos emprendedores para que sacarse como esas creencias, esa cultura que a veces traemos muy arraigada para poder como hacer que nuestros negocios crezcan más y poder delegar? Para hacer que nuestros negocios crezcan más, lo primero que tienen que hacer es multiplicarse. Y para multiplicarse es delegar. Porque ¿qué hacemos si nosotros estamos metidos en la operación del negocio? Lo primero que tienes que hacer es convertirte en un verdadero dueño de negocio. El verdadero dueño de negocio es el que está desde afuera dirigiendo su negocio, mirando desde afuera. El que está adentro es un dueño de negocio, pero un dueño de negocio de operaciones. Está en la operación y no puede visualizar lo que hay afuera. Es como un ejercicio que yo le pongo a muchas personas. Le digo, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Me va a decir un dedo, 2 dedos, pero se están perdiendo que ellos están mirando lo que yo quiero que ellos vean, pero se están perdiendo que hay un micrófono, que hay unas flores, que hay esto. Sí. Y entonces eso es lo que le pasa a un dueño de negocio que está en la operación, está metido dentro y no ves el potencial que hay afuera, que puede inyectarle a su negocio para que produzca más. Entonces lo fundamental que debe hacer es delegar, replicarse en más personas y tú dirigir desde afuera tu negocio. Qué poderoso, exactamente, porque cuando miras tu negocio desde afuera, puedes ver otros ángulos que no ves desde adentro. Qué importante es, pues, estar fuera de la operación para así poder escalar tu negocio. Sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estar en las operaciones del negocio, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya tienes familia? Tienes que dedicarle tiempo. Y como siempre he dicho, a mí me gustaba siempre estar en el campo de batalla, pero cuando llegó la niña mía, yo decía, yo tengo que tener tiempo para dedicarle, para enviarla a la escuela, para hacerle el desayuno. Y entonces ahí fue cuando verdaderamente me pude educar, y ver cuál era el poder de delegar. Porque es que venimos y aunque querramos, el ser humano siempre ofrece resistencia a cualquier cambio, sea bueno o sea malo. Tú le das algo bueno y dices, no, pero ¿por qué no? Esto me parece demasiado bueno. Siempre va a ofrecer resistencia. Y entonces es lo que es educarse y estar dispuesto al cambio. Exactamente, sí. Porque eso pasa mucho, porque uno dice, no, es demasiado bueno para ser verdad. Sí. Y no quedas renuente a hacer ese cambio. Ahora que tú tienes tu hija acá, ¿cuánto valoras el tener un negocio que te pueda dar tiempo de calidad con tu hija?
Muchas personas no valoran lo que es el verdadero éxito, tiempo de calidad con tu familia. Porque a lo mejor en nuestros países sí teníamos bastante tiempo, pero no teníamos dinero. Pero aquí entonces tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. Pero hay que llevar las cosas en equilibrio, tener dinero y tener tiempo. Dinero y tiempo. En nuestros países mucho tiempo, casi no. Y entonces aquí dinero, pero no tenemos. Pero lo fundamental es un negocio. El negocio es quien te va a dar esa libertad, porque cuando tú dependes de un horario, no vas a tener tiempo para dedicarle a tu familia. Exactamente, y la familia es súper importante porque es ese motor que cada vez que llegas a casa cansado te da esa energía, te renueva, te sientes vivo. ¿Qué tan importante es para ti tener ahora tu familia ya reunida acá en Estados Unidos? Porque sé que cuando emigraste de Cuba los tuviste que dejar. ¿Cómo fue ese proceso de tener que dejar a tu hija en el momento que decidiste venir a Estados Unidos? Bueno, eso fue un momento bien duro cuando yo tuve que salir de Cuba, que tuve que dejar a mi hija. Me dolía tanto que yo pensé que en regresar, que no lo iba a lograr. Estaba muy adaptado a estar con ella. Pero lo que me impulsó a seguir era el propósito, lo que yo quería lograr. Yo quería cambiarle el futuro a mi hija. Yo quería que ella viviera un mundo diferente. Y eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. Y cuando llegué aquí, lo primero que hice fue planificarme. ¿Qué quiero lograr? Bueno, en un año tener mi negocio, el siguiente año traer a mi familia y el siguiente año crecimiento empresarial. Y ahora en este año estamos expandiéndonos. Tú tienes que trazarte metas, todo es un proceso, tienes que ir escalando y ponerle todo empeño, que todo lo que tú hagas vaya dirigido hacia ese objetivo. Te admiro muchísimo porque te he visto crecer en estos últimos años. Tu crecimiento ha sido exponencial, eres conferencista. El otro día tuve el honor de compartir tarima contigo. Cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue que llegaste hasta este punto? Como dice mi gran amigo Joel Sardiña, la transformación no está completa si no se comparte. ¿Y cómo uno va a compartir la transformación si no se la transmite a las personas? Y una de las maneras de transmitir esa experiencia y ese conocimiento es mediante el speaker, de hablarle, de transmitirle ese conocimiento y eso a las personas que verdaderamente lo necesitan. Que algunos tomen el consejo, que algunos lo hagan o no lo hagan, bueno, está bien. Para ya terminar y antes de irnos, me gustaría hacerte unas preguntas cortitas y que en una sola frase me definas qué eso significa para ti. Me gustaría comenzar con familia. Amor. Hábitos. Disciplina. Negocios. Crecimiento. Trabajo duro. Esclavitud. Enfoque. Resultado. Visualización. Objetivo. Salud. Amor propio. Te quería dar las gracias por haberte tomado este tiempo de compartir conmigo y con mi audiencia. Fue un placer estar hoy aquí contigo, agradecerte. ¿Y cuál sería el último mensaje que tú les quisieras dar? No el último, uno de cuantos. Sí. Uno de cuantos. Lo primero que tienes que hacer es visualización. La visualización te va a dar el poder de lograr lo que quieres lograr. Primero te visualiza y después buscas el vehículo, cómo lograr eso. La visualización es la herramienta más poderosa que vas a tener. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales? Algunas personas que quieran conocer más de ti, aprender más de ti, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, en las redes sociales aparezco como Andrew Durán en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y los que quieran aprender más de mí, bueno, ya tenemos un podcast llamado De la esclavitud a la abundancia, donde enseñamos cómo lo han logrado los pequeños emprendedores que han logrado un objetivo desde emprender desde cero hasta obtener su objetivo, llegar a la abundancia o expandirse en otros negocios.
Y si quieren conocer más sobre Andrew, síganlo en las redes sociales. También compren su libro que está disponible en Amazon, De la esclavitud a la abundancia. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no se pierdan el próximo capítulo. Denle like y compártenlo. Nos vemos en el próximo.